La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amigos, a este curso llamado La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, que quienes han seguido el curso saben que trata de los 4 grandes cuestiones del Catecismo de la Iglesia Católica, porque en este curso hablaremos sobre el credo, las verdades fundamentales de la fe, lo que sería la teología dogmática. Hablaremos de la teología sacramentaria, viendo la liturgia y los sacramentos, para después continuar con los mandamientos de la ley de Dios y terminar con el cuarto y último tema, que es la oración. Hoy vamos a desarrollar el tema número 7, que se titula La elevación sobrenatural y el pecado original. Es un trabajo realizado por Santiago Sanz. Y el primer punto es la elevación sobrenatural. Podemos comenzar diciendo que la creación es una obra gratuita de Dios, porque Dios no tenía ningún tipo de obligación de crear nada ni crear a nadie. Sin embargo, quiso hacer al hombre partícipes de su amor, ¿no? Y por eso lo creó racional, lo creó con inteligencia, con voluntad. El hombre, junto con los ángeles, podríamos decir, son las criaturas racionales de la creación, y Dios elevó al hombre al orden sobrenatural, que es lo que veremos a continuación. Al crear al hombre, Dios lo constituyó en un estado de santidad y justicia, ofreciéndole la gracia de una auténtica participación en la vida divina. Nosotros cada vez que hablemos de gracia, lo definiremos o lo entenderemos como esa participación en la vida divina. Es la gracia lo que nos hace semejantes a Él. Es un don sobrenatural, inmerecido por el hombre, por el que justamente Dios nos ayuda a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Entonces, tanto el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia, como la tradición, a lo largo de los siglos, ha descrito a la creación, ¿no?, en el Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia, y allí con un relato catequético, porque el Génesis no es un libro de historia, ¿no? Dios quiere enseñar a los hombres cómo fue esta creación y cómo fue esta elevación al orden sobrenatural. Este estado se denomina teológicamente, lo hemos dicho, como elevación sobrenatural, pues indica un don gratuito, por lo tanto inmerecido por el hombre, inalcanzable, jamás el hombre podría conseguirlo por sus propias fuerzas, ¿no?, y no exigido, aunque congruente con la creación del hombre, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El hombre, la dignidad que tiene es fundamentalmente por esa semejanza, ¿no? Todos somos hijos de Dios y cada hombre merece ser respetado fundamentalmente por eso, porque es hijo de Dios. Estamos ante un hijo de Dios. Dios ha querido que ese hombre exista y ha querido que sea hijo suyo, ha querido que participara de su gracia. Bueno, y para comprender este tema vamos a ver algunos aspectos concretos. Primero, es importante no separar lo que es la creación de esa elevación al orden sobrenatural. O sea, el hombre fue creado por Dios como hijo suyo, el hombre fue creado para un fin sobrenatural, el hombre fue creado para estar con Dios, ¿no? Entonces, la creación no es neutra, sino que
está el hombre llamado a la plena unión con Dios, a la comunión con Dios. Y la Iglesia siempre ha enseñado que el fin del hombre es sobrenatural. El hombre ha sido creado para ser feliz y alcanza esa felicidad con Dios. Una felicidad que Dios quiere darnos en esta tierra, pero que sobre todo quiere darnos para siempre en la eternidad, porque aquí estamos de paso. La vida es una preparación, una antesala para la eternidad. Y la eternidad que Dios quiere para sus hijos es la felicidad del cielo. Entonces Dios nos ha elegido, dice San Pablo en su carta a los Efesios, nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos. Para eso nos ha creado Dios, para que nos parezcamos a Él y para que podamos compartir con Él toda la eternidad. Nunca ha existido un estado de naturaleza pura, pues Dios desde el principio ofrece al hombre su alianza de amor. No es que el hombre primero fue como un animalito pensante y que después Dios, digamos, lo llamó a ser hijo suyo, sino que va unido la creación con esa elevación al orden sobrenatural. Un tema importante, al cual le dedicaremos hoy un buen tiempo y también el programa próximo, si Dios quiere, es que el hombre no fue fiel a ese don sobrenatural, a ese regalo de Dios, esa creación de Dios, ¿no? Sino que el hombre rompe la comunión con Dios. El primer hombre y la primera mujer, llamados Adán y Eva, desobedecieron a Dios, ¿no? Por soberbia, tentados por el demonio, cometieron no digo el primer pecado, porque antes de ese pecado original existió otro pecado, que fue el pecado de los ángeles, esas criaturas que no tienen cuerpo con nosotros, tienen una gran inteligencia y que también Dios los creó y ellos también tuvieron que decidir una opción y muchos decidieron por Dios y fueron fieles a Dios y otros se rebelaron contra Dios, ¿no? Y esos ángeles caídos, cuya cabeza podríamos decir es Luzbel o Lucifer, el demonio, son criaturas racionales que dieron la espalda a Dios. Y fue justamente un ángel, demonio, Satanás, Luzbel, en fin, quien tentó a los hombres, invitándolos a desobedecer a Dios, invitándolos con una mentira, ¿no? Invitándolos a ser como Dios, a ser iguales que Dios. Eso se llamó pecado original. Se llama también caída, precisamente porque antes había sido elevado a la cercanía divina. No obstante, al perder la amistad con Dios, el hombre no quedó reducido a la nada. Dios quiso que el hombre continuara existiendo, que siguiera siendo criatura. Aunque, ya veremos, el pecado original daña al hombre en todo, no solo en su cuerpo, sobre todo en su alma y sobre todo en esa amistad que tenía con Dios, en esa cercanía con Dios, en ese vivir con Dios, porque resulta que después del pecado original, ya lo veremos, el hombre es desterrado del paraíso, pierde la posibilidad de compartir la cercanía con Dios y viene a la tierra donde todo iba a ser más difícil, ¿no? O sea, la mujer parirá con dolor, el hombre con su trabajo le costará sangre, sudor y lágrimas, digamos, o por lo menos sudor, trabajará con el sudor de su frente, ya la vida va a ser muy diferente después del pecado original, porque hay una gran ruptura también del hombre consigo mismo, con su prójimo, con la creación. El pecado es la causa, digamos, como de todos los males. Ya vamos a ver un gran misterio el pecado original, un gran misterio el porqué de la libertad, que es lo que permite justamente la elección del mal, un gran misterio del cual hablaremos y trataremos de razonar un poquito a ver si se entiende, ¿no? Muy bien, entonces, esto nos enseña que dentro del único proyecto divino pueden distinguirse diversos órdenes. El orden sobrenatural, que es esa gracia que el hombre posee, y el orden natural,
que es lo que Dios le ha concedido al hombre al crearlo, pero que no ha perdido después del pecado. Estos son dos órdenes que están juntos, no son dos órdenes yuxtapuestos o independientes, porque lo natural está desde el principio insertado y orientado a lo sobrenatural, y el orden sobrenatural lo que hace es elevar el orden natural sin anularlo, sino perfeccionándolo. Bueno, estos dos órdenes pueden distinguirse, de hecho la historia de la salvación muestra la gratuidad del don divino de la gracia y de la redención como algo distinto de la gratuidad del don divino de la creación. Es difícil describir el estado de inocencia perdida por Adán y Eva y sobre lo que hay poco en el Génesis. No, la revelación, digamos, está clarísimo, está todo y solo lo que Dios quiere, porque la Biblia dice todo y solo lo que Dios quiere, pero no tenemos muchísima información en la Biblia. Pero allí nos muestra la Sagrada Escritura que Adán y Eva recibieron esos dones naturales, correspondientes a su condición normal de criaturas, forman parte de su ser criatural, pero también recibieron esos dones sobrenaturales. Esto es la gracia santificante, ese especial don de amistad que Dios quiso para con su criatura, ¿no? Y junto a estos dones sobrenaturales y estos dones naturales, también tuvieron unos dones llamados preternaturales, unos dones muy especiales, unos dones que no eran exigidos por la naturaleza, pero que perfeccionan en la línea natural al hombre y constituían en definitiva una manifestación de la gracia. Estos dones preternaturales que el hombre perderá con el pecado original son la inmortalidad. El hombre no fue creado para morir, o sea, la muerte es una consecuencia del pecado original. También el hombre antes del pecado original no tenía dolor, tenía el don de la impasibilidad. Y también el hombre, como don preternatural, tenía la capacidad de dominar su concupiscencia, ese don de integridad que le permitía al hombre manejar las pasiones. Bueno, con el pecado original entonces el hombre pierde la inmortalidad, pierde la impasibilidad, pierde la integridad. En este sentido, el Concilio Vaticano II nos habla de cómo Dios quiso al hombre al crearlo, elevarlo al orden sobrenatural. Fue el hombre constituido en gracia, como un regalo especial, cosa que justamente después del pecado pierde, ¿no? La revelación nos enseña cómo al comienzo de la historia hubo una caída, o sea, de un estado superior el hombre desciende a un estado inferior, y es lo que veremos ahora, para hablar propiamente del pecado original. Les decía que el relato del pecado original lo encontramos en el libro del Génesis, ¿no? Es un relato, como les decía, catequético, es un relato en el que no se narra historia en el sentido científico actual, ¿no? Sino de lo que se quiere dejar es fundamentalmente una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que nos quiere dejar el libro del Génesis? Y que el hombre no fue fiel a Dios, que el hombre, después de haber recibido la vida, el vivir en el paraíso terrenal, en tener estos dones sobrenaturales y también los dones preternaturales, sin embargo, abusando de Dios y de las gracias que Dios le dio, se dejó llevar por la tentación. Nos dice el Génesis 3, 1 a 13, como el hombre comió de ese árbol prohibido por instigación del demonio, representado por una serpiente, y así nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, lo desobedecieron y por soberbia le dieron la espalda. Como consecuencia, recibieron el castigo divino, perdiendo gran parte de los dones, como les decía, los dones preternaturales y el don sobrenatural también de la gracia. Tienen que dejar el catecismo, ¿no?
tiene que dejar el paraíso, perdón, y la misma naturaleza queda dañada, queda lastimada. Como dice San Agustín, a partir de este momento nosotros quedamos como inclinados hacia el pecado, ¿no? La naturaleza no queda completamente corrompida, pero sí queda lastimada. Entonces, fruto de la desobediencia, de preferirse a sí mismo en lugar de Dios, el hombre pierde la gracia y también pierde la armonía con la creación y consigo mismo. Entra el sufrimiento en su vida, entra la muerte en su vida, cosa nueva, porque ya digo, el hombre no había sido creado para morir. Repetimos, este primer pecado tuvo el carácter de una tentación aceptada, porque Adán y Eva podrían haber rechazado la tentación perfectamente, tenían toda la gracia de Dios para rechazar la tentación, pero sucumbieron ante la tentación, prefirieron creer que se iban a ser como dioses, prefirieron desobedecer a Dios, prefirieron ser soberbios, prefirieron seguir lo que le sugería a Satanás, ese ángel caído. La revelación, les decía, nos habla de un pecado anterior, que es el pecado de los ángeles. Dios creó también estas criaturas espirituales e inteligentes, no todos fueron fieles, también tuvieron una prueba, ¿no? Y tras el pecado entonces de los ángeles, el pecado de los hombres, ¿no? El pecado de los hombres, como dice San Juan, se debió a Satanás, padre de la mentira y homicida desde el principio, porque Satanás justamente lo que quiere es alejar al hombre de Dios. Satanás lo que quiere es separar, es romper esa unidad del hombre con Dios, esa unidad del hombre con los demás, esa unidad que tienen marido y mujer, esa unidad que existe entre los ciudadanos, en fin, el demonio lo que busca es rasgar, romper, separar, ¿no? Bueno, y tras el pecado entonces original, el hombre cae en esa desgracia, ¿no? La desgracia de estar lejos de Dios, la desgracia de padecer la muerte, la desgracia de ya no tener esa gracia santificante, en fin, la vida del hombre se hace muy difícil, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante, Dios no rompe definitivamente la alianza con su criatura, porque Dios les promete que los iba a redimir, que los iba a perdonar, Dios les promete que les iba a dar una segunda oportunidad. Y justamente en esto, que es lo que llamamos el protoevangelio, es la promesa que hace Dios de un futuro salvador, de alguien que de alguna manera saldará esa ruptura que tuvo el hombre con Dios. Entonces la redención ilumina así el alcance y la gravedad de la caída humana, mostrando la maravilla del amor de un Dios que no abandona a su criatura, que no abandona al hombre. El catecismo en este sentido dice que es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. Así como por el primer hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, por un hombre también, un hombre que es Dios, Cristo, entrará la salvación. Y con palabras de San Pablo, bueno, el misterio de la iniquidad, o sea, el misterio del mal, solo se esclarece a la luz del misterio de piedad. Porque como veremos, Dios es el único que puede hacer algo tan extraordinario como convertir el mal en algo bueno, o que el mal tenga consecuencias buenas. Eso los hombres no lo podemos hacer. Y en esto, que es justamente el pecado original, el gran bien fue el Salvador que nos prometió y que vino, Cristo, que se hizo hombre como nosotros. Es el gran bien. Ya lo leeremos en un ratito. Dice el canto en la liturgia, en la Semana Santa, «O felix culpa», «O feliz culpa por el que merecimos tan buen Redentor». Entonces la Iglesia ha entendido siempre este episodio, el del pecado original, como un hecho histórico. No es una novela, no es algo, una idea, sino que es algo que ocurrió realmente, que evidentemente se nos ha transmitido con un lenguaje simbólico, pero
lo que se nos enseña es real, que el hombre fue creado en gracia de Dios, que el hombre se rebeló a Dios debido a esa tentación del demonio, que efectivamente fruto de esa ruptura el hombre deja el paraíso y toda la vida se hace más difícil. Esto es de fe. Entonces este pecado, este primer pecado, será un pecado originante después de los pecados personales que se realizarán a lo largo de la historia. Entró así, con el pecado original, entra el mal en el mundo, ¿no? Y el hombre ya, en vez de usar su libertad como debe, porque la libertad es para hacer el bien, la libertad es para elegir a Dios, la libertad para lo bueno, después de este primer pecado, ya las criaturas comenzarán a utilizar mal esta libertad, desobedeciendo a Dios. O sea que el mal moral no pertenece a la estructura de la persona o de los hombres, no proviene de la naturaleza social del hombre, ¿no? Ni de su materialidad, sino que proviene, digamos, es un hecho histórico, porque es justamente el hombre el que quiere en un determinado momento elegir algo que está mal. En un determinado momento quiere darle la espalda a Dios. En un determinado momento el hombre, ¿no? porque es libre, porque puede elegir. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Dios hubiera sido quizá mejor no darle la libertad al hombre, si la libertad permite que el hombre lo niegue. Sí, pero la libertad también es lo que nos permite elegir a Dios y lo que nos permite tener lo que podemos llamar méritos para poder alcanzar la bienaventuranza eterna, ¿no? Si el hombre no tuviera libertad, si el hombre no tuviera la posibilidad de elegir, ¿por qué Dios le iba a premiar? ¿No? Entonces, el realismo cristiano pone al hombre delante de su propia responsabilidad. El hombre puede hacer el mal como fruto de la libertad y es responsable de ello, no es otro que uno mismo, el único responsable. Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha formulado el dogma del pecado original en contraste con el optimismo exagerado y el pesimismo existencial, ¿no? ¿Y quiénes son representantes, por ejemplo, de este optimismo exagerado? Uno es Pelagio, que afirmaba que el hombre puede realizar el bien por sí solo, con sus fuerzas naturales, que no le hace falta la gracia de Dios, ¿no? Y también Pelagio minimiza el alcance del pecado original y también de la redención que nos mereció nuestro Jesucristo, ¿no? Pelagio fue rechazado en el Concilio de Cartago, siguiendo a San Agustín, enseñó que la prioridad absoluta de la gracia, pues el hombre tras el pecado ha quedado dañado. O sea que el hombre no puede hacer el bien si no es por la gracia de Dios. Dios es el que lo ayuda, el hombre no lo puede hacer solo. Esto es un extremo. El otro extremo es Lutero, que sostuvo que el hombre estaba totalmente corrompido y que no puede hacer nunca el bien y que solo el que hace el bien es Dios, ¿no? Entonces el hombre con esta corrupción en su naturaleza que quedó anulada su libertad. Y el Concilio de Trento rechazará esta enseñanza, esta forma de ver en el año 1546 y afirma que efectivamente la naturaleza quedó lastimada, dañada, pero no quedó totalmente corrompida, que el hombre sigue teniendo libertad suficiente para rechazar el mal, para elegir el bien. Muy bien, entonces hasta aquí el tema de hoy. Vamos a continuar la semana que viene hablando de esta elevación al orden sobrenatural, porque tiene unas consecuencias también muy prácticas y a mí me gustaría justamente que esto no quede solo en un marco teórico, digamos, sino que realmente lo aprovechemos para vivirlo. Quizá el mensaje para esta primera clase sobre este tema es darle gracias a Dios porque nos ha creado, darle gracias a Dios porque nos ha elevado al orden sobrenatural de la gracia, darle gracias a Dios porque ha querido elegirnos y llamarnos a ser hijos suyos, ¿no?
Vamos a aprovechar para pedirle perdón, porque nos hemos dejado llevar por la concupiscencia, porque también nosotros nos hemos dejado llevar por la tentación, porque muchas veces por soberbia o por otros motivos hemos desobedecido a Dios, ¿no? Y esa es una realidad que nos tiene que doler. Un Dios que nos ha dado tanto y nosotros que le decimos que no. Muchas veces será por debilidad, pero serán siempre excusas, porque siempre podemos rechazar la tentación. O sea, es de fe que Dios siempre da la gracia suficiente para que el hombre pueda decir que no a lo malo y decir que sí a lo bueno. Bueno, hasta aquí llegamos. Dios mediante, la semana que viene continuamos con este tema. Si ustedes quieren encontrar estos textos, no dejen de entrar en la página web, que es www.oracionesydevociones.info o también www.institutodeteología.org. Ahí encontrarán unos cuantos cursos. Este curso se llama La Fe Cristiana. Allí encontrarán los textos y dentro de poquito también esta presentación en PowerPoint que voy a subir. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que el tema les haya quedado claro. A veces los temas son un poquito difíciles, estos temas así más profundos son un poco más difíciles. Después los temas que tienen que ver directamente con la vida y los mandamientos, esos son más prácticos y más sencillos. Pero bueno, yo he querido hablar despacio y he querido dedicar 2 programas para poder entenderlo bien. Así que hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos.